Esta serie de podcast, Voces por la Infancia de UNICEF, abordará temas relevantes y actuales sobre los derechos de la infancia, los problemas que les afectan y los avances que se han alcanzado en diferentes ámbitos. Este podcast ha sido elaborado con el apoyo de la Unión Europea. Las municipalidades pueden mejorar la vida de su niñez involucrándose más fuertemente en intervenciones municipales a través de proyectos que beneficien directamente a su población. Incrementar, por ejemplo, el acceso a cobertura educativa, a servicios de salud, creo que son cuestiones muy cruciales y estratégicas. En términos de responsabilidades municipales, la principal competencia es proveer agua y saneamiento de calidad. Es importante que asuma las responsabilidades que le competen por el mandato por el cual está designado. Esto para promover realmente un cambio sustancial desde lo local hacia lo nacional. En el país más o menos se destinan 3.5% del PIB, es decir, de todo el tamaño de la economía del país, el 3.5% va a acciones directas que impactan en el bienestar de la niñez y adolescencia. Hemos hecho algunas estimaciones y esta inversión debería de incrementarse por lo menos a 7.7% del PIB para poder cerrar las brechas en términos de desarrollo de la niñez. Marc Peñates, oficial de Política Social en UNICEF, cuenta con una licenciatura en Economía y una maestría en Política Fiscal para el Desarrollo. Su experiencia se centra en investigación y análisis en presupuesto y finanzas públicas a nivel central y municipal, así como en información socioeconómica con enfoque en niñez y adolescencia. En UNICEF apoya en la coordinación de proyectos vinculados al fortalecimiento de capacidades y competencias municipales. Es un gusto podernos encontrar una vez más en Voces por la Infancia de UNICEF. Ahora vamos a hablar de un tema que me parece súper interesante, pero que además nos da la oportunidad de entender un poco mejor cómo se manejan las municipalidades en el desarrollo de la niñez, que es algo que sí existe en nuestro país. Por eso es un gusto tenerte con nosotros, mi querido Marc, bienvenido y gracias por hacer el tiempo para conversar en este podcast, donde no solo nos están viendo, también escuchando. Perfecto, muchas gracias Susana, es un gusto estar acá compartiendo. De esto casi no he escuchado y por eso soy tu alumna. Tú me vas a explicar para poder ir entendiendo y además involucrarme activamente como parte de esta sociedad para poder dar a conocer ese tipo de información que creo que es vital. Cuando uno conoce algo es más fácil que pueda entenderlo y aceptarlo. ¿Estás de acuerdo con eso? De acuerdo. ¿Podrías hablarnos sobre cuál ha sido tu experiencia y tu rol en este proyecto entre la Unión Europea y UNICEF enfocado al asunto de las municipalidades y el beneficio que trae al desarrollo de la niñez? Ok, con gusto. Desde 2021, cuando ingresé a UNICEF, fue el proyecto que se me asignó como parte de mis tareas. Y es un proyecto muy bonito porque involucra mucho el conocimiento que ya se ha acumulado previamente, ¿no?, para impulsar el desarrollo de las municipalidades. Desde el inicio estuve diseñando más o menos cómo sería el abordaje de este proyecto enfocado en municipalidades específicamente, pensar qué acciones íbamos a implementar, cómo íbamos a llegar a las municipalidades y cuáles eran realmente los objetivos que perseguíamos, ¿no?, los resultados que queríamos lograr en términos de finanzas públicas municipales. Y esto con el genuino objetivo y digamos, el interés de que las municipalidades puedan realmente invertir más en la niñez para mejorar sus condiciones de vida a nivel local. Cuando escuchamos la palabra finanzas todos nos asustamos, no solo porque de repente por ahí se nos va la mano, que ni siquiera nos tomamos el tiempo y te sonríes porque sabes que sí es tú porque eres el experto, pero el asunto es cuando tenemos que administrar. Si nos cuesta a nosotros como individuos, como personas en la familia, ni hablar de un tema que ya escala un objetivo tan positivo como es buscar el beneficio de nuestros niños y niñas, que siempre lo digo, no son el presente, son el futuro de la nación. Exacto. Y viceversa, porque nos tenemos que ocupar de ellos hoy. ¿Qué es un diagnóstico de finanzas públicas municipales y por qué tenemos que entender que es crucial para el desarrollo de la niñez? Ok, mira, los diagnósticos, haciendo la analogía, tal vez en el hogar es como la revisión de la plata que te ingresa con tu salario y los gastos que estás teniendo. Ver, buscar, digamos, el balance y utilizar los recursos de la mejor manera para, haciendo la analogía en el hogar, tratar de obtener los mejores resultados con el dinero que se tiene. El presupuesto o el dinero es limitado en todos los aspectos, ya sea a nivel individual, a nivel de gobierno, en una empresa, donde sea.
El diagnóstico que nosotros realizamos es una especie de radiografía que hacemos en las municipalidades para conocer cómo están. Nos interesa mucho en el diagnóstico conocer, en principio, cómo está la realidad en que vive su niñez y adolescencia, ¿no? Cómo están los indicadores de salud, de educación, de nutrición, ver cuántas brechas hay en términos de desarrollo y también conocer cómo la municipalidad está utilizando el dinero. Y para eso utilizamos información que se produce en distintas instituciones públicas, para tomar el pulso, para saber el estado de salud en que se encuentran las municipalidades y cuánto esfuerzo están haciendo para subsanar todas las brechas de desarrollo, no solo en términos de sociedad en general, sino específicamente en la niñez y adolescencia y con un enfoque específico en temas alimentarios por la naturaleza del proyecto. Ya que mencionaste la palabra analogía, voy a aprovechar. Adelante. Porque entonces ustedes vienen a ser como los médicos, la radiografía, el análisis, y a partir de ahí hacen la recomendación. Exacto. O el acompañamiento. Ya me dijiste cuáles son los principales indicadores que ayudan a analizar el diagnóstico de cómo afecta el correcto manejo de los fondos en las municipalidades. ¿Me los puedes recordar? Sí, claro. Los indicadores específicamente en temas de contexto son educación, salud, nutrición, vemos incluso temas de violencia y algunas estimaciones que se hacen a través de UNICEF para saber cómo está la niñez y adolescencia. En cuanto a la gestión municipal, lo que vemos es si están teniendo los suficientes ingresos como municipalidad a través de su esfuerzo propio para poder gastar ese dinero en proyectos que beneficien a su población. Vemos si hay participación ciudadana, por ejemplo, vemos cómo están las capacidades estratégicas de la municipalidad para planificar y gestionar mejor su presupuesto hacia futuro y también hacemos estimaciones de cómo la municipalidad invierte esos recursos y si van o no directamente hacia la niñez y adolescencia. Son documentos bastante técnicos en algún punto, pero que dan bastantes luces. Nos han servido muchísimo en reuniones que hemos tenido con las autoridades municipales para que ellos en principio conozcan a su población, porque nos topamos con muchos casos en los cuales las autoridades municipales desconocen la situación. No tenían ni idea. No tenían ni idea de los problemas, de cómo estaba la cobertura, por ejemplo, en educación, de cómo están en términos de agua y saneamiento. Pero qué bueno que tienen esta apertura, yo creo que eso es importante, sí, porque así nos involucramos todos. Sí. ¿De quién es responsabilidad realmente garantizar los derechos de la infancia? Es responsabilidad de todos, realmente. Si uno se pusiera a pensar o uno tuviera la posibilidad de viajar en el tiempo y regresar a la niñez, teniendo los conocimientos que ahora tenemos y la conciencia que ahora tenemos, podríamos darnos cuenta de que realmente todo el entorno afecta e influye en el bienestar en que crecen desde que nacen hasta que son adolescentes y adultos, ¿no? Influye mucho, por ejemplo, el simple hecho de que nuestros papás o cuidadores interactúen con nosotros, que nos canten canciones, que jueguen con nosotros. Influye el hecho de tener la posibilidad de comer, alimentación saludable, que tengamos acceso a agua, que haya jabón en la casa, por ejemplo, para lavarse las manos. Y te digo esto porque son cuestiones que afectan la calidad de vida de los niños, el bienestar, tienen un impacto fuerte en la nutrición de los niños y también afuera del hogar, ¿no? Como abrir la puerta e ir a ver qué pasa. El entorno nos repercute directamente. Si, por ejemplo, nos enfermamos y tenemos que acudir a un centro de salud, que haya uno cerca, que tenga los medicamentos suficientes para atendernos con calidad, que haya una escuela donde podamos aprender, donde nos hablen en nuestro idioma, ¿sí? Que hayan instituciones que también nos protejan en caso de que nuestros derechos sean vulnerados. Entonces, al final, el niño es el centro que está dentro de la familia, pero todo el entorno que está a su alrededor influye, ¿no? Positiva o negativamente. Positiva o negativamente, ¿no? Depende cómo funcionen. Y aquí juega un papel muy importante las instituciones del Estado, porque son ellas quienes tienen el mandato y la obligación para poder promover esos entornos adecuados en donde los niños y niñas se desarrollen de la mejor manera. Todo lo que te dije anteriormente resumido en que hayan servicios públicos y sean de calidad. Marc, volviendo al tema de los indicadores, me salta también la pregunta y que seguro muchas de las personas que nos están viendo y escuchando dirán, cuando ustedes ya identifican estos indicadores, ¿cuál es el más importante? Yo pensaría que todos los indicadores, porque no puede existir
salud sin una buena nutrición, y tampoco el aprendizaje y la educación si nuestros niños no tienen garantizados los derechos a algo como la infraestructura, por ejemplo, escuelas donde tengan todo bien adaptado para que ellos vayan a recibir el pan del saber. Sí, todos los indicadores influyen, pero principalmente en términos de bienestar o para que un niño esté bien. Lo más importante es que tenga alimentación, que tenga salud y que tenga educación, y que el hogar tenga la capacidad económica para no pasar complicaciones asociadas a la pobreza, ¿no? Por aquí tengo en mis anotaciones IPNA. Nunca lo había escuchado, te soy sincera. ¿Qué es el IPNA y cómo es esta una métrica importante para evaluar el compromiso de las municipalidades con el desarrollo infantil? Porque me han dicho que para eso sirve. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Ah, bien. Sí. El IPNA, bueno, son las siglas que representan inversión pública en niñez y adolescencia. Y no es más que saber, en términos coloquiales, cuánto pisto están gastando en la niñez. ¿Cuánto pisto están gastando quiénes? El gobierno y las municipalidades, porque ambas administran dinero. Están y no están también, porque eso puede ser, ¿no? Sí. Que la ejecución presupuestaria no esté en óptimas condiciones. Exactamente. Hemos visto casos, por ejemplo, donde de todo el presupuesto o dinero que tienen las municipalidades disponibles para gastar en la niñez, solo ejecutan, por ejemplo, el 50% durante un año. ¿Y eso por qué sucede? Sucede porque existen en algunos casos falta de capacidad de planificar, falta de capacidad de las instituciones para gastar ese dinero. Para ejecutarlo. Para ejecutar el dinero, exactamente. Te pregunto porque es que en los medios de comunicación siempre se habla de la baja ejecución presupuestaria y no sabes la cantidad de mensajes que yo recibo con muchas personas preguntándome. Susana, está bien que nos informen sobre la baja ejecución presupuestaria, pero no nos dicen qué es. Yo creo que este tipo de temas hay que irlos aterrizando, así que te agradezco la explicación. ¿Cómo se vincula el presupuesto municipal con la nutrición y cuál vendría a ser el impacto en la alimentación para nuestros niños y niñas? Buenísimo. Las municipalidades, por el mandato legal que tienen, juegan un papel muy importante. Administran más o menos un 14% de todo el presupuesto público del país. El papel de ellas es muy importante porque ayudan al gobierno central a resolver los problemas que tiene la población. Y parte de esos problemas y una de las principales responsabilidades que tiene la municipalidad es que los hogares, que cada persona, que cada niño tenga acceso a agua y saneamiento. Agua de calidad, ¿sí? Con estándares altos, que sea potable, que sea consumible para evitar enfermedades. Algunos estudios indican, por ejemplo, que con cada quetzal que se invierte en agua y saneamiento, se ahorran entre 5 y 12 quetzales en prevenir o en costos asociados a enfermedades que se derivan de consumir agua, por ejemplo, contaminada. Sí, sale más barato prevenir que ser reactivos, ya cuando tenemos el problema encima. Sí. Y por eso es importante que tengamos un panorama claro, porque si no es como irse de viaje y no tener planificado nada. Uno llega a improvisar, puede que las cosas salgan bien como no. Y en el tema de la niñez y adolescencia no se trata de improvisar, No. Tenemos que planificar. ¿Cuál es la asistencia técnica que se está proporcionando hoy por hoy a la municipalidad o las municipalidades y cómo se elaboran estos planes de mejora? Okay. En la experiencia que hemos tenido, como te comentaba, hicimos la especie de radiografía, que fue el diagnóstico, y eso ya nos empezó a arrojar luces. ¿Dónde están las oportunidades de mejora en las municipalidades? ¿Cómo podemos nosotros desde UNICEF y la Unión Europea asistir, llenar esos vacíos? Después del diagnóstico, lo que hicimos es sentarnos a platicar con los directores que planifican y administran ese presupuesto para saber dónde estaba alguna necesidad puntual de formación. Y hay muchas oportunidades, desde el simple manejo de la información, porque la información es básica y estratégica para poder saber a dónde dirigir los esfuerzos, ¿no? Nosotros empezamos en la primera experiencia a llenar esos vacíos, proporcionándoles herramientas, metodologías y demás cosas para que ellos tuvieran la capacidad de fortalecer y conocer realmente la situación en que vive su municipio y así poder planificar de mejor manera la respuesta pública que iba a haber ante esa problemática. Después vimos que habían también necesidades, por ejemplo, en la capacidad que ellos tienen para planificar proyectos, que digamos,
se vuelva una costumbre trabajar sobre resultados, que haya la posibilidad de que las municipalidades mejoren sus propios ingresos para no depender tanto del dinero que se transfiere desde el gobierno central, y también que se actualicen en las distintas herramientas y formas en que hay para gastar el dinero público. Por ejemplo, en los sistemas que administra el Ministerio de Finanzas. Fortalecer las capacidades y herramientas de las municipalidades en términos de finanzas públicas es importantísimo. ¿Cómo está aportando este proyecto a que sea una realidad? Hemos tenido ya la oportunidad desde 2021 de empezar a capacitar a personas que ocupan distintos puestos en la municipalidad, desde el que planifica, el que administra, el que ve temas de género, de mujer, de niñez y adolescencia, de seguridad alimentaria. Todos los temas que de alguna u otra manera se vinculan a la niñez. Y a raíz de esa experiencia hemos ya capacitado a más de 300 personas en 22 municipios, en temas, por ejemplo, de manejo de datos e información, y a otras 123, 124 personas en temas de gestión pública. Hemos tenido acompañamiento, por ejemplo, del Instituto Nacional de Administración Pública y el Ministerio de Finanzas Públicas, quienes han ido con nosotros al campo a sentarnos frente a los funcionarios municipales a resolver sus dudas, a fortalecer sus competencias, ¿no? Digamos, después del cambio de autoridades a raíz de las elecciones de 2023, nosotros nos dimos cuenta que había entonces todavía un espacio vacío, porque son autoridades nuevas que llevan equipos técnicos nuevos y hay que comenzar casi que de cero. Sí. A la fecha ya hemos avanzado más o menos capacitando a 300 personas en los municipios que estamos trabajando, siempre en estos temas, y han sido súper bien recibidos. O sea, la valoración de las municipalidades, la necesidad que tienen de ser capacitados es bastante grande. Y sobre todo en situaciones como las de Guatemala, donde la carrera administrativa pública a veces se ve cortada entre cambios de autoridad, no solo a nivel central, sino que sucede mucho a nivel local. Mira, y no solo cortada, que también hay que tener claro que no todos tienen ni la experiencia, ni el conocimiento, mucho menos la expertise en la cosa pública. Que de verdad esto pues debería de ser algo que se debería de tomar en cuenta, pero por eso es importante este tipo de proyectos donde ustedes les están apoyando, los llevan de la mano y que les dan las herramientas necesarias. ¿De qué manera, para poder comprender todos, esta gestión financiera municipal puede traducirse en beneficios directos a la infancia y adolescencia en Guatemala? Muy bien. Si otorgas a las municipalidades la capacidad de conocer mejor su realidad y promueves que sus equipos técnicos tengan más capacidad de administrar o de gestionar el quehacer municipal, se espera que existan mejores proyectos que estén más enfocados a solucionar las problemáticas de los municipios y así pues contribuir al bienestar en general de la población. En algunos casos hemos visto que, por ejemplo, las municipalidades han incrementado asignaciones presupuestarias hacia rubros que desconocían o que pensaban que estaban bien, pero cuando ven los indicadores ven, no, aquí nos hace falta subir un poquito de plata, incrementar esta cobertura por acá, esta cobertura por allá. Ese es al final, digamos, lo que nosotros perseguimos, motivar a que se piense estratégicamente para resolver los problemas. Perfecto, motivar a que se piense y se actúe de una manera estratégica en beneficio de los niños, niñas y la adolescencia. Exactamente. Y que ya no estén a ciegas, porque es que eso es lo que pasa, ¿no? Yo me pongo a pensar, porque una cosa es estar de este lado, ¿verdad? Como yo siempre digo, ver el partido de fútbol y decir, no, yo aquí hubiese metido gol, el portero, pero otra muy distinta ya estar en la cancha, porque ahí está con la pelota. Y ellos están ya directo con la pelota de la gestión pública y muchas veces ni siquiera saben a dónde tienen que agarrar, dónde van a acudir, y por eso es importante que sigan manteniendo este tipo de proyectos. Desde tu lectura, ¿cómo se encuentra actualmente la infancia en Guatemala? Es una pregunta dura y muchos de los indicadores que se asocian lamentablemente no dan tantas noticias positivas. Ser niño, niña o adolescente en Guatemala es algo sumamente complejo, sobre todo cuando se es un niño, por ejemplo, indígena que habita el área rural. Son realidades muy, muy distintas a las que podríamos ver, por ejemplo, en un casco urbano,
donde los niveles de bienestar son mejor. Un dato que duele mucho es que a nivel nacional el 68% de los niños, niñas y adolescentes del país se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema. La respuesta del Estado ante esta problemática, por ejemplo, a través de la asistencia de dinero en efectivo, transferencias, posibilita únicamente una cobertura del 5% de lo que se necesita. Eso es sumamente bajo. Es sumamente bajo. Para la enorme necesidad que tiene el país, es algo sumamente bajo. En términos educativos, te podría mencionar que más o menos al hacer las sumas y las restas de la población que tenemos contra los que están yendo a la escuela, hay más o menos 2.8 millones de niños, niñas y adolescentes que no tienen la oportunidad de asistir a la escuela. Es casi el 40% más o menos de la niñez total del país. Si uno agarra entonces, por ejemplo, a la niñez desde la primera infancia hasta la adolescencia, es una brecha sumamente importante. En términos de nutrición, la última medición realizada indica que 46% de la niñez menor de 5 años se encuentra en situación de desnutrición crónica. Es decir, casi la mitad del país, casi la mitad de los niños del país está desnutrido. Y la oferta, por ejemplo, de servicios de salud, un puesto, un centro de salud donde vas para que te pongan una vacuna o te lleven el control de crecimiento, es solamente del 36% de lo que se necesita. O sea, las brechas son realmente significativas. Existe una relativamente buena cobertura de agua, más o menos 77% de cobertura de personas con acceso a agua segura. Sin embargo, cuando se mide la calidad o la potabilidad del agua, resulta que más del 80% del agua que se está consumiendo en todos los hogares del país tiene presencia de microorganismos de origen fecal, sean humanos o sean de origen animal. Entonces, esta situación en términos de nutrición no es favorable porque es como un ciclo, ¿no?, que es autodestructivo, que termina perjudicando más el bienestar de la niñez. En cuestiones de violencia, por ejemplo, digamos, de la red de instituciones que debería de existir para proteger a los niños cuando son abusados, cuando son golpeados, cuando etcétera, son utilizados también para cuando se vulneran, estructuras criminales. Sí, únicamente se cuenta con una cobertura del 22% a nivel nacional. Esto según datos que hemos calculado desde UNICEF. Y pues la realidad, como te digo, es muy, muy, muy compleja. Y la educación también. La educación, sí, ya lo mencionamos. Es algo terrible, Casi porque 3 millones. Y ni hablar de las niñas, porque eso también es otro asunto, ¿verdad? Es otro factor muy, muy... Porque hay niños que sí van a alarmante. estudiar en precarias condiciones, pero las niñas se tiene lastimosamente todavía el mal concepto que tienen que quedarse en casa para hacer las tareas del hogar. ¿Qué experiencias son las que tú has visto que las municipalidades tienen a la hora de desempeñar un rol correcto en el desarrollo de la infancia? Es básicamente preocuparse de lo que está sucediendo dentro de la casa. O sea, sí, te digo esto porque, bueno, también muchos pensarán que tiene que ver la municipalidad con temas de infancia, pero realmente sí, está dentro de sus competencias. Sí, al inicio te mencionaba que parte de las principales responsabilidades de las municipalidades es proveer servicios de acceso y servicios de agua y saneamiento de calidad, ¿no? Ya te mencionaba el dato de cuánta agua está contaminada en el país, entonces hay muchísima oportunidad para que las municipalidades inviertan proveyendo agua de calidad, haciendo proyectos para saneamiento, para que no se contaminen las demás fuentes de agua y la población tenga por lo menos una fuente segura de consumo de agua. Eso evita, como veíamos al inicio, la cifra de cuánto nos podríamos ahorrar en estar curando a un niño que consumió agua contaminada si realmente estuviéramos invirtiendo lo que debemos. Si estamos desde el punto de prevenir. Sí. ¿Qué pasos deberíamos de estar tomando, no solo como sociedad, y los que están tomando ustedes para poder asegurar la sostenibilidad de los logros alcanzados, que sé que hasta la fecha los tienen, y cómo ves a futuro el resultado de estos proyectos que ya se están implementando con UNICEF y la Unión Europea? Este tipo de asistencia realmente debería institucionalizarse en el Estado. Deberían ser las instituciones del Estado las que estén dando la respuesta para formar estas competencias en las municipalidades. Contamos nosotros con un asocio, con el Instituto Nacional de Administración Pública, y hemos estado en conversaciones con Finanzas, con Segeplan, con el Infom, por ejemplo,
para que a través de las instituciones públicas se den estos procesos de formación. Porque este es un proyecto que, para bien o mal, termina, porque son proyectos que tienen una duración corta, ¿no? Pero lo ideal es que las instituciones públicas asuman este reto, esta responsabilidad e institucionalicen. Ese es como el principal objetivo, el cual esperamos lograr consolidar. Y estoy segura que así será. ¿Qué experiencias exitosas han tenido dentro de estos proyectos? Han habido cuestiones muy bonitas. Por ejemplo, en una misión que tuvimos a San Juan La Ermita, habíamos pedido un espacio de 15 minutos para presentar los resultados del diagnóstico ante el Consejo Municipal y el Consejo estaba en otra reunión. Total que tuvimos que esperar como 3 horas para hablar 15 minutos. 3 horas. Cuando por fin se dio el espacio para empezar a compartirle los resultados, empezó a haber una discusión muy rica con todos los integrantes del Consejo Municipal. Estaba el alcalde, habían concejales, síndicos, y habían personas que tenían experiencia en temas, por ejemplo, educativos, o que habían trabajado temas de salud. Y presentarles la radiografía del municipio para ellos fue como muy impactante, fue indignante hasta cierto punto. Entonces ustedes ahí dijeron, valió la pena esperar 3 horas. Hubiésemos quedado aquí hasta 8 horas, pero al ver que esto realmente está teniendo sus frutos... Después de los 15 minutos que nos habían ofrecido, estuvimos hablando 2 horas. Wow. Comentándoles qué era lo que venía, etcétera, etcétera. En una misión futura que tuvimos al mismo lugar, después, como 5 meses después, en la misma reunión con las autoridades municipales nos comentaron que gracias a la información que les habíamos provisto, por ejemplo, en temas de acceso a educación secundaria, se había logrado incrementar el presupuesto para ampliar la cobertura de educación secundaria en el lugar, lo que para nosotros lo logramos, o sea, estamos contribuyendo, ¿no? Sí. En algunos otros casos ha habido interés de las municipalidades, por ejemplo, en desarrollar sus propias políticas de seguridad alimentaria y nutricional, de fortalecer ingresos propios. Hemos visto cómo se fortalecen con las herramientas la capacidad municipal para administrar sus proyectos. Y la cosa es que estamos hasta la fecha muy, muy contentos. Se ha visto el resultado en términos de incrementos de presupuesto. Dentro de todo este recorrido, vivencias experimentales y todo lo que te ha tocado, no solo como parte de UNICEF y de este proyecto, también como ser humano, ¿cuál es alguna historia que nos pudieses compartir que te ha impactado y te ha marcado y que tú digas, bueno, hoy soy un Marc Peñate totalmente distinto al que comenzó entusiasta este proyecto, pero que ahora más que el entusiasmo también tengo este granito extra que me hace una persona más humana? Tal vez, regularmente cuando uno trabaja desde el escritorio, deja de ver mucho de lo que está sucediendo en el país, en el interior, en las comunidades, las problemáticas que tienen. Y con este acercamiento que hemos tenido, porque nos toca mucho viajar a campo, hemos podido ver la realidad en la que subsisten, prácticamente subsistir, ¿no? Son condiciones a veces muy deprimentes en las que vive la población. Y creo que, visto desde positivo, lo bonito es ver cuando llegas a la municipalidad, adoptan las herramientas, están haciendo un uso provechoso de la capacitación que se les da y eso se traduce realmente. Bueno, fíjese que gracias al proyecto que usted nos dio, ahora tenemos un proyecto, por ejemplo, de agua en tal comunidad. Las herramientas que usted nos dio nos apoyaron para esto. Logramos incrementar la cobertura en secundaria. O sea, eso al final te deja una sensación de satisfacción, aunque sabemos que los retos son todavía enormes. En el proyecto estamos trabajando en 22 municipios de 340 a nivel nacional. Y la idea es pues, expandirlo, como te decía anteriormente, con el acompañamiento de las instituciones públicas. Interesante todo el trabajo que realizan. Te felicito. Muchas gracias. Porque no estás detrás de un escritorio, nada más, también te estás involucrando. Y por eso es que a mí me ha entusiasmado y me sigue fascinando el hecho de poder tener este tipo de podcast donde damos a conocer la labor, pero más allá de eso, la parte humana de cada uno de los que conforman esta gran familia que es UNICEF. ¿Alguna frase con la que quisiera cerrar con base a todo lo que hemos conversado? Pensemos en la niñez como una especie de apuesta a mejorar el bienestar futuro, ¿no? Si uno lo piensa, digamos, en términos generacionales, somos una especie de carrera de relevos.
y nos debemos preparar bien para llegar a la meta y llegar en buen tiempo. Y todas las inversiones y todos los esfuerzos que se puedan hacer para mejorar el bienestar de la niñez hoy van a tener seguramente repercusiones a futuro. Me encantó conocerte, conversar contigo. Gracias por darnos de tu tiempo, de tu humanidad y del conocimiento. Muy interesante las finanzas. Muchas gracias, que estés muy bien. Y seguro Excelente. nos vemos en una próxima oportunidad, así como a ustedes también les agradecemos. Voces por la Infancia de UNICEF, este podcast que, como siempre lo digo, lo podemos compartir siendo agentes multiplicadores de las buenas noticias. ¿Sabes? Eso siempre quise hacer yo. Este podcast ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de UNICEF y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.